¿Qué tal? ¿Cómo están? Para comentarles que al parecer, según estoy entendiendo cómo van las cosas, cómo se van eslabonando casos de carácter criminal, tanto en México como en Estados Unidos, al parecer ya las dos conversaciones telefónicas que se dieron entre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, empiezan a tener concreción en algunos eh, temas, sobre todo esta cuestión de la incautación de millones de dólares o equivalente a millones de dólares que se dio en Sinaloa, que motivó la presencia ya de Harfush en ese estado, pues empieza el combate directo, duro, fuerte, contra los principales capos del crimen organizado en México. Ya Estados Unidos ha anunciado y ha ofrecido, dice usted, la suma de 142 millones de dólares, 142 millones de dólares en diversas recompensas para las personas que ofrezcan información vital para lograr la captura de 30 capos mexicanos y colaboradores, además de cárteles de la droga mexicana. Se destaca, por ejemplo, el caso de Rafael Caro Quintero, por quien ofrecen la suma de 20 millones de dólares, acusado de ordenar, como usted sabe, en la época de Miguel de la Madrid, el asesinato del agente Enrique Kiki Salazar, Camarena Salazar, en 1985. Dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que están comprometidos con desarticular a las organizaciones criminales transnacionales para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Este tipo de acciones nos permiten avanzar, dice, en nuestra seguridad compartida, aquí ya refiriéndose en este caso a México o Estados Unidos, pero yo creo que también Estados Unidos y Canadá, porque allá también empiezan a descubrirse la actividad criminal en torno a sustancias como el fentanilo, y dan un mensaje claro a los delincuentes de que rendirán cuentas por sus delitos. El embajador Ken Salazar confirmó su compromiso con este combate al narcotráfico. Ya veremos por quién será sustituido una vez que tome posesión del cargo como presidente de Estados Unidos Donald Trump el próximo 20 de enero. Pero el hecho es que por la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, otro cártel peligrosísimo, comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, se incrementó su recompensa, que era de 10 millones ahora a 15 millones de dólares, y a quien se le atribuye pues diversos delitos de fabricación y distribución de narcóticos hacia los Estados Unidos, sobre todo la cuestión del fentanilo, así como el propio grupo del cártel Sinaloa, el uso de armas de fuego en relación a delitos de tráfico de drogas. Caro Quintero fue aprendido una vez después de una década de fugarse, y Estados Unidos está reclamando su extradición. Por los hijos del Chapo Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos, se promete un pago de 10 millones de dólares por cada uno de ellos, y por el hermano del Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán, se ofrecen 5 millones de dólares. La misma cantidad se ofrece por el líder del cártel del Golfo, Juan Reyes Mejía González, y por Jesús González Peñuelas. No se dice nada de los cárteles como de los hermanos Arellano Félix y otros, pero bueno, pues las cosas están así. En el Estado de México, por ejemplo, este sorpresivo operativo Enjambre, que sacudió cuando menos mediáticamente a la opinión pública, pues hay que empezar a ver cómo está la cuestión en los ayuntamientos, porque es el eslabón más débil de la cadena, y desde luego los ayuntamientos en el Estado de México, pero también en otros estados como por ejemplo Guerrero, Sinaloa, Michoacán. En todo el país se reproduce este tipo de conductas, pues donde los ayuntamientos, que son los más cercanos a la ciudadanía, pero también son los más cercanos a los líderes, a los criminales de diversos cárteles de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro, etcétera. Entonces, en el Estado de México particularmente hay una gran fragilidad institucional, empezando por los ayuntamientos, que ha permitido que el crimen organizado pues penetre profundamente en los ayuntamientos, sometiendo a las propias autoridades
municipales y extendiendo su control. Este fenómeno pues no es aislado, como ya lo mencionamos, se refleja en todo el país y pues en la cuestión de la inseguridad, del miedo y la desesperanza entre las comunidades es lo que reina. ¿Qué pasa cuando los ayuntamientos caen en manos del crimen? Pues los municipios, en primer lugar, la línea de contacto está con el gobierno municipal, el control del presupuesto, el de las obras, sobre todo las obras que tienen que ver con el alumbrado público, el agua, el transporte, la movilidad, todos estos servicios básicos que ofrecen los ayuntamientos, por ejemplo, la gestión en los mercados públicos, el control del agua. Bueno, pues todo está penetrado por el crimen organizado. En regiones como en el Estado de México, esto se traduce que hay una manipulación de las policías municipales que se convierten de protectores de la ciudadanía a cómplices del crimen, el control, el sometimiento de los presidentes, el control inmediato en los presupuestos públicos, los fondos destinados a financiar actividades productivas o de apoyo a la ciudadanía se convierten en ser destinados a financiar actividades ilegales, el sometimiento de comunidades enteras. Allá Texcaltitlán, en el inicio del gobierno de la maestra Delfina Gómez, es el ejemplo más contundente que podemos mencionar en este momento, porque el miedo empieza a reemplazar a la participación ciudadana. Está en Sinaloa, está Guerrero, que son también como tipo o ejemplos espejo de lo que ocurre en el país, como el Estado de México. Allá en Sinaloa, por ejemplo, el dominio del cártel de Sinaloa es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando los criminales rebasan el poder de la autoridad, el poder del Estado, y pues allá en esa región la coexistencia ha sido tolerada durante muchos años con los capos, que llevó a una situación terrible de desgobierno y guerra constante, como lo estamos viendo hoy día con día, y por eso el resultado de este operativo de decomiso de droga, muy importante, histórico, según lo calificó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en Guerrero, también allá que hay una enorme pobreza, abandono histórico de las poblaciones, indiferencia política, pues dejaron a todas las comunidades o una gran cantidad de comunidades vulnerables ante los grupos criminales, y pues allí en estos momentos las disputas territoriales también empiezan a, bueno, no empiezan ya desde hace tiempo, entre grupos criminales ha empezado por golpear la estabilidad de las instituciones locales en los ayuntamientos, que han convertido a este estado en uno de los más peligrosos del país. Recordamos lo que ocurrió apenas en una zona importante de la costa, y pues y por todos lados hay este tipo de ejemplos. Ya Raquel Buenrostro ha prometido que se irá